Espacio patrocinado por las Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares. Un nombre diferente, Linares. ¿Qué importancia, qué enigmas tiene nuestra historia milenaria? ¿Qué sabiduría guarda nuestra tierra de olivos, granito, margas, plomo, cobre y plata? Para que los que sabiendo y entendiendo estudien el origen de su nombre y aún no estén de acuerdo. Corrían tiempos de guerras, tiempos de conquistas, cuando un buen aderezado monarca, tras mirar y pasar la yema de los dedos, de una forma curiosa y sorprendida por una aparente e indescifrable inscripción sobre un arenisco sillar, nos llamó, para sus adentros, Linares. El viejo rey guerrero se hallaba descansando en plena vía militar, a la que denominaban, como no podía ser de otra forma desde tiempos augustos e inmemoriales, Linarium. A la sombra de la pétrea, grisácea e impugnable almenara, conocida como la Oliva, hermana de las 5 que circundaban un impresionante y moruno castillo, cavilaba sobre el porqué de esta simple frase enigmática. Pop Ellanes. ¿Pop Ellanes? ¿Pueblo de Ellanes? Su origen tal vez sería griego. Aquel pueblo navegante y aventurero que nos visitó tantas veces, buscando Tartesos, Hércules y sus columnas, Giribaile y sus leyendas, quien esquilmó nuestra fértil tierra y sus preñadas entrañas. ¿Serían estas 2 palabras el germen para que este anciano Alfonso VII diera nombre a nuestra tierra? Defensa de este hecho entre los estudiosos a través de los años con sentido las hay. Otros dicen que su nombre se debe a la religiosidad mundana de aquellos de prietas sandalias y armaduras relucientes, que junto a un gran oppidum castular situaron, no lejos de sus tajos esclavistas de plomo y plata, una línea de altares, Luni Arae o Linea Arum, una zona entre bosque de encinas, acebuches, madroños y alcornoques, de frescas aguas cristalinas, que con un acueducto y elevadas acequias a su conquistada altura llevaban. Algunos cuentan que 7.000 maravedíes nos costó arrancar del emperador, a quien nunca se le ocultó el sol, la independencia de la señorial Baeza para adquirir el título de villa soberana, dejándonos de llamar Leñares, Leñares de Lentiscos y Jarales. Otros, eruditos del tema, defienden con ahínco un vocablo latino, linum, que evolucionará a linar en aquellos cristianos que vivían en el territorio andalusí, en territorio musulmán, mozárabe, aprendí yo. Linum, tal vez lino, como asimilación de este vocablo a la producción de dicha planta en esta tierra pétrea, acuosa y arcillosa, y que evolucionará a linar, lugar sembrado de lino. No es disparatado este pensar. Pero como el sabio dijo, mientras ensimismado observaba su lento y rápido fluir, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. De ahí que algunos nos inclinemos por la acepción de que Linares venga del topónimo extensible a muchos lugares de esta vieja piel de toro, linar, entendiendo esta definición como la descripción del sitio o lugar del que emana agua, cuyo en plural dará el término Linares, en alusión al lugar en que nacen varios manantiales, donde se encuentra en el santuario construido en 1638 como bandera de un sitio independiente y abastecedor de plomo para iglesias, monasterios, catedrales y ejércitos. Bienvenidos, buenas noches. PTV Linares, Linares, Raíces, Legado y Futuro. Este es el programa que le ofrecemos cada martes a partir de las 10 de la noche. Hoy hemos salido del estudio, como suele ser habitual, y estamos en un paraje que al final le vamos a desvelar cuál es, por gentileza de unos señores muy amables que nos han ofrecido
el lugar para que podamos grabar el programa de hoy. La leva Felipe II. Tenemos una invitada, bueno, además del maestro, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Francisco Mañas. Y una invitada muy especial, Rocío Carrasco. Carrascosa. Perdón, Carrascosa, vestida de verde, como el paisaje que nos rodea. Buenas noches a los dos. ¿Es difícil el tema, Rocío? No, tampoco, no, muy difícil no es. Simplemente hay que conocerlo y entenderlo. Nos ayudará a conocer un poco más. Voy a intentarlo. Nuestras raíces. Por lo menos lo voy a intentar. Paco, ¿por qué ese título? Hombre, como directora del Centro de Estudios Linarenses, ella supongo que pondrá la guinda al tema. El título está muy claro. Nos quedamos hablando con Marcelo la decadencia de Cástulo en torno a la villa emergente de Baeza, a la ciudad de Baeza, obispado de Baeza, y Linares sucumbe como se queda como una simple arquería de que lo que había sido el tránsito, arquería de vigilancia del trasiego del mineral y las líneas en cierta manera de fundición, y sucumbe en un medievo prácticamente sin ningún tipo de importancia. Aunque yo dudo que no tuviera importancia, porque entre el siglo VII y el siglo XVI, donde vamos a trabajar ahora que se tiene el título de villa, hay una emergencia de las ciudades y de la creación de catedrales. Siempre el basamiento de toda catedral ha estado estructurado en torno al plomo. Lo que pasa es que no hay ningún indicio del protagonismo que pueda tener Linares. Una dehuela, una arquería en torno a 600 habitantes, apenas. Yo lo llamaría aldea. Aldea. Creo que es el término que más se ajusta. De aldea a villa, ¿no? Creo que. Donde se vive prácticamente de la agricultura, y claro, tiene que venir una leva, aunque ahí hablaba un consejero académico del tema de que existía en torno al castillo 40 plomeros, fundidores, no había suficiente infraestructura para ver lo que vamos a ver ahora. La avenida del segundo de Austria, de Felipe II, aunque ya hay indicios con Carlos V, que nos lo explicará muy bien Rocío, aparece ya en esa leva, como Juan II hizo los viajes a África en busca del unicornio, esa leva que vendrá a extraer de la entraña de Sierra Morena, de la entraña de Linares, parece que pudo ser por la cañada del Lobero, donde hay algunos indicios, es decir, lo que está en la mina del Romero, viene a extraer 2,5 millones de arrobas para la construcción de su escorial y para lo que hablábamos el otro día, el tránsito que supone la bombarda, que era la piedra, al bolaño, al hierro y al plomo como elemento bélico, que tanto resultados va a dar en la época imperial. Entonces, de nuevo se fija en Linares, y en la teoría que siempre creo yo mantener, que sino que se mantiene que la economía determina la infraestructura, la realidad de los pueblos. Y es cierto que, aparte que ya empieza un índice de manufacturación del mármol de Macael, que se hace aquí en Linares, aparte hace que ya la villa, eso genera llamamos entre comillas, el surgimiento del burgo, de una burguesía, que ya con los derechos feudales y señoriales de Baeza chocan. Y entonces empieza el nuevo, que mejor que nadie nos lo va a explicar Rocío, la nueva emergencia, de emerger de Linares como, ya no como aldea, sino como villa. Y ya se entronca en torno a unos 6.000, 7.000 habitantes. Lo que sí podemos decir es que estamos, Rocío, muy cerca del antiguo castillo. Bueno, del castillo que existió en Linares, ¿no? Estamos, creo, si no me equivoco, creo que estamos en territorio de Castillo. No voy a desvelar dónde estamos, pero creo que estamos donde estuvo el castillo aquí. El castillo era un albergue fortaleza, no era un castillo defensivo, ni donde se libraron batallas, ni nada de esto. Era un albergue de fortaleza, sitio de paso,
cuando ya Cástulo decae, ya los orígenes del castillo, cuándo se construyó el castillo no se sabe. No hay noticia. Lo que sí se conoce es a partir de 1155, es la primera noticia, el primer documento escrito que se tiene, en el que el rey Alfonso VIII le concede, bajo una carta de donación, le concede a Suero Díaz la tenencia del castillo. Ese documento está en la Biblioteca Nacional, existen copias aquí en el Archivo Histórico Municipal de Linares, y es la primera documentación, el primer sitio donde aparece el castillo y Linares. Y a partir de ahí sabemos que efectivamente existió un castillo, pues teníamos noticias y a través de los apuntes de Federico Ramírez sabemos que tenía una estructura muy parecida, y leo textualmente: el castillo de Linares estaba fundado en lo más alto de la aldea, sobre firme. Su fábrica era de mampostería, todo bien obrado, su traza era cuadrada, de 100 varas de longitud de hueco, sin barracana, que tenía 16 varas de ancho, y esto estaba aterreplenado de 8 varas de alto hacia la parte del foso, con sus caballeros y troneras. Tenía 6 torres, 5 redondas, 4 en las esquinas, y en los 2 costados de cada uno la suya, una redonda, otra cuadrada, encima de la puerta donde solía estar el rastrillo, y foso a la redonda, con su puerta de entrada. ¿Cómo desapareció el castillo, Paco? Curiosamente, ¿Se tiene información? Sí, se tiene información, y una información exhaustiva en 1808. ¿Te puedo corregir? Dime. 1804 empieza a derruirse. A demolerse, se termina la destrucción en Sí, 1808. sí. Quedan el resto de la torre que se encuentra en una casa que fue británica, y parte en el colegio de las esclavas. El torreón que aún queda. Ahí se hicieron unas catas y se sacaron unos indicios de una puerta de carácter mozárabe, pero el porqué de la desaparición del castillo, pues simplemente el boom más importante del desarrollo de la minería, que con el aluvión de personas que vienen a trabajar en las minas, y a alguien se le ocurre que se necesita una expansión de Linares en torno a toda esta zona, para corrales y palacios en torno a toda esta zona, y se decide demoler el castillo, que empieza, como bien ha dicho, en 1804, en 1804 y termina demoliéndose en total en 1808. Para aprovechar el material, me imagino, ¿no? El material y el terreno. Y terreno, sobre todo para la construcción de... Sobre todo el terreno. La construcción de corrales. Necesitaban espacio, y sobre todo el terreno. Cuando ya era un edificio que no tenía sentido ni tenía ninguna utilidad, necesitaban el terreno. Ten en cuenta que al pie del castillo, o por lo menos en los terrenos anexos, estaba la iglesia de Santa María, que poco a poco, a partir del siglo XIII, inicios del XIII, empieza tímidamente su construcción. No sabemos si sinagoga primero, pero en fin, sobre una mezquita, en fin. Y ten en cuenta que, ya te digo, toda esta zona se necesitaba pues para implantar viviendas y para la expansión de Linares. Linares. Sí, y además hay un análisis muy serio que decía, bueno, porque no se cogió la expansión a través del pontón o el arroyo que pasaba muy cerquita de aquí, porque no se utilizó eso, por una sencilla razón. Tenemos que situarnos en una época y en una encrucijada concreta. Todo es el producto de los momentos históricos. Estamos en plena guerra de la independencia. Entonces, uno de los factores de la expansión conllevaba la seguridad, y siempre será un altozano, una zona elevada, que por eso esa teoría dice que no se piensa en la expansión natural que hubiera sido a partir de la calle Pontón para abajo, lo que luego se hizo, lo que realmente se hizo. Finalmente se hizo. Y luego, como muy bien has dicho tú, un elemento como ocurrió con Cástulo a través del paso de la Barquera y el cortijo de Capones, que se llevaron a Baeza. La otra utilización, otro elemento es utilizar el material de desecho para construir nuevas corrales. Además, en este sitio tan encantador, que luego hablaremos, hay piedras que nos recuerdan ese pasado, y un pasado
al menos bonito. Por lo menos bonito, ¿no? ¿Nos podemos imaginar el Linares de aquella época? A ver, imaginar, tenemos el cuadro de Pier Maria Baldi, y eso sí nos puede, hombre, es de 1600, no me acuerdo la fecha exacta. Sí, sobre 18. Sí. Y podemos imaginarnos, a través de ese cuadro, efectivamente ahí Pier Maria dibuja las torres, que todavía estaban en pie del castillo, la iglesia de Santa María, y las distintas casas, las distintas viviendas que estaban alrededor y que confeccionaba, bueno, lo que ya era villa. Pero sí nos lo podemos imaginar. Eran casas a ver, las construcciones de aquella época, pues imagínate cómo son, pero estaban en torno al castillo y en torno a la plaza del pueblo, la plaza, y giraban en torno a la claro. Ahí nos están enseñando precisamente el cuadro al que hace mención en Rocío. Claro, ese cuadro es. Luego se lo vamos a enseñar a nuestro... Se ven las torres del castillo, se ve la iglesia de Santa María, que era lo más representativo y en lo que en la línea del pueblo cuando se veía... Y la ermita y convento. Sí, claro, bueno, pero ya, a ver, eso como está más bajo no destaca tanto... Como la atalaya, ¿no? Claro, la altura de las torres y de Santa María es lo que más destaca. Oye, ¿qué representó Felipe II para Linares? La independencia de Baeza. Nosotros, a partir de que Fernando III el Santo, con la batalla de las Navas de Tolosa, conquista estas tierras, es a partir de entonces cuando, a partir de 1227, incluye a Linares, la aldea de Linares, bajo el dominio de Baeza, la somete al dominio de Baeza, que era la ciudad más grande de esta zona, y estamos sometidos a Baeza hasta 1565, fecha de la independencia. Y para nosotros Felipe II pues fue la independencia. Nosotros con Baeza, a lo largo de 3 siglos, hemos tenido contenciosos de todos los colores y de todos los tamaños. Y de todos los tamaños. En fin, empezando por el castillo, porque también ellos querían tener dominio sobre el castillo, sobre las dehesas que nos circundaban, querían el aprovechamiento de las dehesas, también en la jurisdicción civil, también querían, en fin, sobre la elección de alcalde, y teníamos, con Baeza nos llevábamos a matar, y Felipe II al final conseguimos la tan ansiada independencia gracias a Felipe II. ¿Fue un buen rey ese? Fue un emperador, pero, perdón. Pero éramos un emperador, nuestro Austria. Lo que sí es cierto es una cosa, que esa, que muy bien ha señalado Rocío, esa lucha que hay de poder y de ocupación o de propiedad de tierras, nos hizo incluso acuñar un nombre que para nada tiene que ver con el topónimo de Linares, que es el concepto de Leñares de Baeza. Ese sentido de Leñares de Baeza se refiere más a la riqueza maderera en torno a toda la parte de Sierra Morena que linda con Linares. Y no solo, antes de hablar, que no hablará Rocío, de la bondad, la benevolencia del imperio, el gran imperio español, lo que no quiero que no pase de soslayo, que esto cuesta sangre, sudor y lágrimas la independencia. Mucho dinero. Y dinero. Mucho dinero. Es lo que quería decirte, que para aquellos entonces, sabiendo el valor que tenía el maravedí, que era la moneda... 8.520.000 maravedí. 8 millones, o sea, 22.000 ducados. Efectivamente. Que son en la... No sé si eso se puede traducir a la actualidad, pero debe ser una burrada. No, aquí en fin, hubo empresarios, bueno, gente de dinero. Gremial. Sí, los genoveses, que eran la burguesía genovesa, que fue la que puso los avales para que se comprara, más que se ganara, se ganó, pero también se compró esa independencia. Y los gremios... perdón. Y los gremios se ganó a un precio, ¿no? Sí. Se ganó a un precio. Una apostillares y los gremios que trabajaban en mármol, que también aportaron. Claro. Y lo digo singularmente, por eso del abolengo, mi segundo apellido parece ser que venía de esa gente. ¿Sí?
Sí, de lo que pusieron los billetes, no lo que pusieron los... Pero bueno, en esos litigios nunca se llegó en serio a las armas, ¿no? No, Nunca no, hubo fueron todos... enfrentamientos bélicos, no, digamos. bélicos no, aquí no ha habido nunca derramamiento de sangre, ¿eh? Por lo menos que yo sepa, y que conste en los documentos oficiales y en los documentos antiguos, aquí derramamiento de sangre no ha habido, simplemente, pues eso, disputas, pero derramamiento de sangre y delitos de sangre no ha habido, eso no. Empieza con esa independencia. A ver, pero esa independencia a costa de un dinero, más que ganar es vender. Felipe II necesitaba mucho dinero. Felipe II estaba inmerso en su política exterior en muchas guerras, en muchas campañas bélicas, y necesitaba dinero. Y uno de los motivos era, porque además no solamente Linares, por esa época concede la independencia, hay muchos pueblos de esta zona que también consiguen la independencia, y era todo porque necesitaba llenar su arca, pues para seguir luchando y seguir con las campañas militares que tenía. Aparte, no ya las campañas y las contiendas en exterior, sino aquí a nivel el propio territorio, ¿no? de España, que no era España todavía, tenía también su... Por eso cuando hablaba de la bondad era bueno, la bondad del emperador. En concreto con Linares sí, nos da el título de villa. Era bueno, es cierto que como bien dice Rocío, tiene una liquidez bancaria a través de la compra-venta de una villa. Claro, era un título que necesita unos impuestos reales, y lo más importante es que recupera o pone en valor lo que a partir de ahora va a ser uno de los viveros más grandes del mundo en plomo, en cobre y en plata. Y en plata. Ajá. Todavía por descubrir en aquellos tiempos. Sí, no, ya la se explotación. sabía, no. A ver, la plata se está manipulando desde la época romana. Desde la época romana. Los 200, claro, bueno, famosas 200 libras. pero la explotación como tal, Claro, como todavía bondadosa, todavía no se conoce, a partir de cuando ya Carlos V ya concede también otra merced a que los mineros, a que la gente, a los ciudadanos, los vecinos de esta todavía villa, de esta aldea, empiecen a explotar la mina, y la primera mina que empiezan a explotar es la mina de los Palazuelos. Y empiezan también por necesidad, porque van a sufragar con el producto, van a sufragar gastos y van a aportar un acuerdo al que llegan con el emperador por dar... Y era fácil que cogiera ese entorno de Valdeinfierno, Palazuelos, porque según las crónicas de Plinio el Viejo es donde podía existir una infraestructura minera, que es la mina de Baevelo, y todo lo que conllevaba la infraestructura de trasiego de calzadas, que ya, aunque estarían en mal estado, ya la tenía de hecho de la infraestructura, que sí existía una infraestructura minera en la época romana. Sí, pero a partir de cuando Cástulo ya decae, ya también decae la explotación, decae todo. Sí es cierto que en la Alta Edad Media, con la dominación musulmana, ni se explota mina, ni hay nada aquí que tenga, en fin, digno de mención. A ver, yo no digo que no hubiera explotación minera, pero para extraer cantidades... No, sistematizar. No, en plan industrial. En plan industrial, ni mucho menos, y Ya. es a partir de 1520, la época del emperador Carlos V, que es el que le concede la merced para que esa explotación y esa actividad recobre otra vez fuerza, y ya necesitaban liquidez, necesitaban dinero y necesitaban... Dichoso dinero, sí. A ver, es que la economía mueve mucho. Que nos lo dijo Belinchón, el consejero académico, en su tesis, Francisco Belinchón, en su tesis, cuando en esa época hace un catastro de la aldea de Linares, y aparece por primera vez una infraestructura pequeña, pero ya sí aparece registrado como familia 40 plomeros. Claro, por eso vino esa leva. 40 plomeros no era capaz de movilizar toda esa envergadura de plomo que se necesitó para el Escorial, y entonces cuando viene, como muy bien habéis dicho, cuando viene la instrumentación imperial, incluida con mineros profesionales, que los trajo a él. La técnica también, aunque no es la del boom de la minería del Rocío, siglo. de ese Linares que hemos imaginado, que tú has trazado un poco y que quizás veamos ahora en el cuadro,
la evolución que ha tenido el urbanismo de la ciudad, Sí, la geografía urbana. la geografía urbana a nuestra época, ¿ha sido coherente o ha sido un despiporre o cómo lo podemos calificar? Ahí te doy mi opinión. Yo experta en geografía, en urbanismo no soy. Ahí te diría mi opinión. Creo, sencillamente, que ha crecido la ciudad o ha crecido según las circunstancias y según lo que había, creo. Yo creo que a lo mejor desproporcionada no ha sido, por ejemplo, un ensanche como el que puede haber habido al siglo XIX de Barcelona, todas las cuadrículas, todas las avenidas. Eso aquí no se ha dado. La orografía del terreno. Pero eso ya estamos hablando de una época y no la de, en fin, ahora mismo no podemos comparar dos etapas. Pero aquí lo que había era el terreno que había y las circunstancias que te daban el terreno, la orografía del terreno, y donde buenamente pudieras, pues creo que... Y llegaban los trabajadores de la mina y había además, que hacer una casita para tenerlo. Creo que aquí la necesidad ha imperado más que la construcción reglada, y que el urbanismo bonito, sí. Exactamente, ese urbanismo medieval que aunque se haya tarde del siglo XIX rompe el castillo, me imagino que en un principio la progresiva expansión de la villa se haría en base a la corrala o los edificios burgueses, bueno, más que burgueses o agrarios. Podemos encontrar algunos en la Placilla Nueva, donde está ahora la Fundación Andrés Segovia. Podemos encontrar algunos, o el palacio de aquí, de un poquito más arriba el Palacio de Dávalos. Podemos encontrar algunos palacios, pero yo me imagino que es homogénea. Un poquillo posterior, es homogénea. Y luego ya el crecimiento racionalista, como bien tú señalas, que es otra época, y luego la famosa último planteamiento que ahora se quiere regular, el crecimiento en forma de estrella, ¿no? Pero ese crecimiento anárquico en forma de estrella no es sino consecuencia de que la gente se acercara a los tajos a la hora de trabajar. Camino Mansegosa, el camino de Baño, camino de Pozo Ancho. La ciudad crece de una manera anárquica ya en el siglo XIX y siglo XX buscando los tajos, ¿no? Ahora es difícil, por eso Linares es como es difícil sistematizar y volver esa estrella de mar a una ciudad racionalista. Pues eso, la necesidad y las posibilidades, bueno, y aparte porque la población, pues eso, sí, ya empieza a crecer, la población, ten en cuenta que aquí en tiempos de casi la independencia, 2.800 habitantes y poco más, Lo que pasa es que empieza pues la economía a florecer y la gente empieza a venir y bueno, y empieza a crecer los habitantes, el censo empieza a sumar y es la necesidad, y es la necesidad de espacio, los tajos. Lo que pasa es que, ya te digo, en esa época todavía no había sistematizado la metalurgia. Todavía no estaba el trabajo directo del metal, como hoy día tenemos el concepto de explotación minera, pues eso con la cruz, en fin, no lo tenemos, la tortilla. Entonces, bueno, pues sí, estaban pero era la necesidad y lo que sí es cierto que hay un trabajo exhaustivo en la época ya de la consolidación imperial de los Austrias, que Linares va creciendo progresivamente por protagonismo y población hasta llegar en torno a 8.000 habitantes, y lo que es un análisis de renta de producción entre la manufacturación de Macar y el inicio del plomo de la metalurgia a finales del siglo XVI, el tránsito de XVI y XVII, ya la economía de Linares, el torno al 30%, ya el metal el que lo trabaja, pero no hasta el 90% como pudo ser en la época del siglo XIX. Aquí nosotros, todavía siendo todavía aldea, bueno, y siendo también después villa, no hace falta tampoco irnos tan... Aquí la economía era de subsistencia, agricultura y ganadería, es de lo que se vivía. Y la infraestructura minera... Muy poquita, el paño, si se trabajó el paño. Pero bueno, todo deriva un poco pero la influencia no era significativa. No, era, y además aquí teníamos las dehesas que nos circundaban en aquella época, tenían muy buena tierra. De hecho, ya con Baeza tenemos un litigio también por el aprovechamiento de la tierra. La dehesa de Carlona, la famosa dehesa de Carlona, estuvo en litigio
hasta que el rey tuvo que mediar. Que intervenir. Porque, sí, porque si no aquí... Caramba, se lo quería llevar todo. Todo. Baeza quería el último pedazo de terreno para él, para su aprovechamiento. Don Francisco, yo he sido mecánico y una leva sé lo que es, en la excepción mecánica, ¿no? En la acepción mecánica. Un elemento que no es deformado, que en su movimiento origina un movimiento rectilíneo, vertical, horizontal, como sea. Pero ¿por qué utilizas tú el ese concepto nombre? de leva? El concepto de leva es el control de la producción, de la seguridad y de la administración por parte del Estado. Entonces no hay más remedio, no hay más narices que si tú vienes una colonización, entre comillas, pero a órdenes del servicio real. Entonces viene fundidores, vienen plomeros, que entonces no se llamaban mineros, vienen fundidores, vienen plomeros, viene alcabuces, vienen soldados, viene una soldadesca, viene hacienda, viene elementos de control, es decir, viene una misiva humana por parte de Toledo, en cierta manera todavía donde estaba la corte, viene de Toledo hacia Sierra Morena a la colonización y explotación de los recursos metalíferos de la zona, organizada. Entonces, ¿eso que supuso? Algunos sí se entroncaron con el pueblo, otros se tiene, porque esa infraestructura de 2,5 millones de arrogas que se extrajo en 2 años, necesita una infraestructura seria, y más cuando todavía se trabaja con sangre, no se trabaja con una metalurgia como lo conocemos. Maquinaria. Pues no hay indicios, sería una tesis a trabajar, pero tuvo que haber asentamientos, colonos, no lo sé si militar, madera, en torno a los tajos, claro. La única razón económica que según el archivo de Simancas, que se extraen los 2,5 millones de kilos de arrobas de plomo, que eso ya sí supone una infraestructura más o menos seria, no los 40 plomeros. Ya. Que viene Hacienda, nos creemos que lo de Hacienda de ahora. No, Hacienda sí viene, y luego hay una permisiva, y Rocío no hablará de ello, una permisiva. Rocío Carrascosa, desde el Centro de Estudios Linarense, cuya responsabilidad de dirección tú tienes ahora, Sí. ¿qué importancia le dais a las raíces de Linares? Es que sí, nuestro leitmotiv, es lo que nuestros fines son: la difusión, la puesta en valor, la transmisión y la investigación de esas raíces que tú estás diciendo, de esa historia de Linares. Nosotros, la finalidad cuando el CER se funda es esa: investigar, difundir y cuidar, conservar el patrimonio, la historia y todo lo que nos ha hecho ser lo que somos hoy. ¿Merece la pena? Depende. Si te gusta, sí. Yo creo que sí. Yo creo que Te hago la pregunta de otra manera. Yo creo que a ver, alguien que sea de Linares, alguien que se... En fin, creo que le gustará lo suyo, y conocer lo suyo es mucho. ¿Entendemos lo de Linares eso? Bueno, no todo. En eso estamos, ¿no? En esa tarea de divulgación estamos. Por eso, no todo. Es difícil. No es fácil. Cuando no se ponía el sol, ¿no? En el ¿Tiempo de Imperio. Sí, Felipe se II? nublaba, pero no se ponía el sol. Sí, Se nublaba, tiempo- eso no era ponerse sol, eso era que Felipe llovía Yo y... pienso que se nublaba más que brillaba, pero bueno. Tú O sea, que, el lema que vosotros se dos, tiene. Dani, que os gusta tanto la historia, ¿cómo hemos dado lugar a eso? ¿A qué? ¿A la época imperial te refieres? Sí. Oye, ya son controversias muy grandes, ten en cuenta que ahí entran en confrontación con los intereses de otros países, como en ese caso era Francia y Gran Bretaña, incluso... Hay muchas variables. Y muchísimas, y luego en el siglo XIX la concepción de la liberación de los propios pueblos, ¿no? La guerra nosotros sí tuvimos una guerra de independencia frente al francés cuando nos ocupó, pues toda Sudamérica también tuvo una guerra de independencia contra nosotros. Pero eso es, que al fin y al cabo, es una concepción, hombre, que en el siglo XXI, bueno, hay otros instrumentos del neocolonialismo, ¿no? Que ahora mismo es económico, pero en aquel tiempo era militar. Entonces no creo
no hay que ponerte a favor del débil ni en contra del débil. Yo creo que una tierra que está ocupada, como nosotros en la época romana, una tierra que está ocupada por una zona del que viene de, imagínate, México y Toledo, ¿no? Al fin y al cabo hay un abismo, o Filipinas y Toledo, ¿no? O el Congo y Toledo. Entonces, claro, es muy complejo, porque claro, los intereses son económicos, evidentemente. Ahora son más sutiles, ahora hay un nuevo neoimperialismo y además nosotros lo sufrimos. Nosotros en el final del siglo XIX sufrimos el neoimperialismo británico, francés, suizo y alemán, hasta tal punto que lo sufrimos, que las transacciones económicas, eso que nos enorgullece ahora de los viceconsulados, no era sino la consecuencia de manejar directamente el dinero. O sea, ahora es un vestigio de orgullo. En aquel momento era un interés muy creado. Y un motivo de opresión también, De alguna manera, sí, claro. De cierta manera, sí. Hombre, quien tiene el dinero tiene el poder. De alguna manera, claro, Ah. que estoy aquí, ojo, que estoy aquí. Eso Claro. está claro. Bueno, ¿y con Linares qué vamos a hacer? Hombre, con Linares, vaya pregunta me ha hecho. Con Linares se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero depende, hay que saber qué hacer y dónde hacerlas. A ver, ahí a nivel, yo no me voy a meter en nivel político, ni No, a nivel y nosotros empresarial, tampoco. ni a nivel empresarial, ni nada. Hombre, lo digo por la situación económica de la actualidad, pero en mi parte, en mi parcela, que es donde yo puedo, de donde yo te puedo contestar, seguir en lo que estamos haciendo y seguir en la misma línea. No seguir difundiendo y seguir conservando y seguir luchando por eso. Una pregunta menos comprometida. ¿Marcó el plomo la forma de ser de la gente en Linares? El plomo y la vida que se llevaba, que tenían los mineros cuando extraían el plomo. La idiosincrasia del minero, podríamos llamarlo así, creo. La idiosincrasia del minero, la manera de actuar del minero sí ha calado. Sí tenemos nosotros todavía vestigios de ese tipo de vida, de esa, no sé cómo... Impronta, forma sí, de de esa ser. impronta, creo. Esa gente, cuando, a ver, ya no estamos saltando mucho en la época, pero en el boom de la minería del siglo XIX, la gente venía aquí y no sabía, y los mineros venían a trabajar y no sabían si iban a volver a ver la luz del día cuando bajaban a la mina. Tenemos ahí esa vida de pendenciero del minero que se gastaba el jornal, que vivía al límite, que todo lo que tenía prácticamente lo gastaba, porque no sabía lo que le iba a pasar al día siguiente. Ese tipo de vida, a ver, los condicionantes de hoy día no son esos. A ver, hay que variar también en la mentalidad que hoy día el consumo, en fin, es distinto. Pero ese vivir la vida, ese carpe diem que decía Catulo, ese sí lo tenemos nosotros aquí. Ese disfruta que no sabes lo que te va a pasar mañana, eso sí lo tenemos nosotros aquí. Eso sí lo vivimos, lo tenemos. Forma Está parte de nuestro ADN. ADN. Sí. Ese carpe diem sí está. Rocío, ¿merece la pena mantener todo esto? ¿Mantener esa historia? ¿Vale? Quien no conoce, como dice aquel, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo creo que sí, yo creo que el conocer la historia, creo, quien tenga un mínimo de inquietud, que menos. Platicar en el desierto, yo mi vida profesional siempre se ha basado, aparte de enseñar la matemática, siempre se ha basado en un principio. Conoce, porque la única manera de querer proteger y difundir es conocer. Y es cierto que muchos años algunos no hemos estado predicando en el desierto, pero algunos también algo de resultado estábamos obteniendo, ¿no? En concreto con el patrimonio minero, la labor del proyecto Arrayanes, la labor del Centro de Estudios Linarenses, la labor de muchas personas individualmente, han hecho que, aunque todavía sigue habiendo mucho vándalo por ahí, porque lo hay, hablábamos de la cara de la moneda, ¿no? Esa cara de bondad y esa cara no de maldad, sino de
pendenciarismo o de falta de reconocer lo que es lo público, que es lo que es de los demás. Pero lo que sí es cierto que sabéis que yo salgo muy a menudo con la bicicleta y cuando hace 10 años no veía a nadie, o a los mismos locos de siempre, ahora si pasea en torno a la mina de San Vicente hay cientos y cientos de personas. Y no nos olvidemos, cuando los espacios se ocupan por gente con bondad, los espacios nunca se destruyen. Claro. Pero no terminamos de ser conscientes de eso. Hombre, me imagino que iremos calando poco a poco. La nueva generación está mucho más sensibilizada, los chavales de ahora están mucho más sensibilizados. Lo que pasa es que te vuelvo a insistir en lo mismo, que siempre suena más la maldad que la bondad. Pero yo estoy convencido, y viendo el entorno y las personas que han estado trabajando aquí, que aquí, si esto perdura es porque había unas personas poquitas que lo han cuidado, que se han preocupado. A lo mejor no entienden la chumina que nosotros estamos diciendo, pero sí entienden del valor que esto representa. Entonces, progresivamente irán creciendo, y el espacio irá ocupándose para protegerlo, para quererlo y para difundirlo por personas de bien. Por personas de bien. Buen mensaje, ¿no? ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado? Vale. A mí también. ¿Por qué te crees que estoy comer? Me ha ¿Por qué gustado. te crees que estoy comer? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. También se aprende Hombre, así. siempre. No es solamente momento. el conocimiento está en los libros, ¿eh? También se aprende así. Siempre es momento de aprender. ¿Hasta cuándo en el centro de estudios? Pues todavía me quedan 2 años de dirección. He tenido muy mala suerte. Me ha tocado la pandemia, como público y notorio. Me ha tocado la pandemia. Entonces, prácticamente Paralizado 2 años. recién nombrada directora, se declara el confinamiento, la pandemia, confinamiento, etcétera, y ahora estamos, desde este último año, estamos intentando levantar el vuelo, que nos está costando trabajo porque a nivel reuniones hemos estado muy enclaustrados y no hemos podido, y ya nos estamos levantando el vuelo, poquito a poco estamos levantando el vuelo. Ha roto muchas cosas la pandemia. Entre ellas esto. Entre ellas eso. También la ha dado y tenemos que felicitarla. A mí lo que me viene por ser también parte del tema, bueno, sí. La obtención. A mí en concreto no. Al CEL se le ha galardonado con el Premio Anual de Cultura, que próximamente, en próximas fechas, la concejala de Cultura nos galardonará, en fin, nos dará el premio a la trayectoria por los 14 años ya de vida del CEL. Y eso que han estado 2 años parados. A ver, Si no llegan a parar, es a los 14 sí. años, es la trayectoria desde que se Desde funda los 14 años. hasta ahora. A ver, lo que pasa es que quien recogerá el premio seré yo por ser la directora que estoy actualmente, que estoy en la actualidad. El premio también hay un trocito de cada parte del premio que le corresponden a Cristóbal Casado, que fue el primer director, otro a Lorenzo Martínez Aguilar, que fue el segundo, y al tercero, que fue Natalio Camarero, que fue el que me precedió. O sea, es un premio compartido a la labor de estos 4 directores, a una trayectoria, y estos 4 directores que han estado al frente de sus juntas directivas y, en definitiva, el Consejo Académico. Pero bueno, siempre está bien que se reconozca, hombre, el valor de lo que se hace, ¿no? Por supuesto que sí. Con mucho Porque orgullo no sé lo vamos quién dijo, y con mucho orgullo lo recogeremos. Claro, no sé quién dijo que la falsa modestia es una forma de vanidad como otra cualquiera. Eso es cierto. ¿Eh? Si lo que es. Y lo que no es, no es. Y lo que no es, no es. Pues si te quedan 2 años, igual nos vemos más. Pues sí, no, hombre. ¿No, Paco? Ya sabe dónde estoy. Hombre, debe ser así. En Debe 2 ser años así. nos dará tiempo a nosotros de llamarla más de una vez. A otro programa incluso. Debe ser hombre. así. Para que nos cuente cosas interesantes. Sí, hombre. y además que estoy convencido que lo vas a saber hacer. Bueno, nos vamos a ir, pero ustedes no se vayan, porque nuestros compañeros van a dar un breve corte y vamos a poner la guinda del programa. Rocío Carrascosa, muchísimas gracias. A ti, Julio, por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente. Maestro, nos vemos Nos vemos. en el próximo. Aquí Por estaremos. ustedes también. Nos vemos en el próximo. Como siempre, salud y suerte.
Ponemos la guinda. Hemos estado hoy grabando el programa. Rafael Cruz, ¿dónde hemos estado? En la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Una maravilla de edificio, Sí. de sitio. ¿Desde cuándo estáis aquí? Nosotros llevamos aquí, contando este año ya, 23 años de directivo. 23 años. Claro, lo tiene fácil. Porque María Martos, que es su señora, María Martos lleva un año más, 24. 24. María Martos lleva un año Un año más, entonces con la otra directiva. No tiene ningún tipo de problema. ¿Qué significa para vosotros este sitio? Pues nosotros cuando entramos aquí en la asociación, esto no era lo que es ahora, estaba muy deteriorado, estaba muy estropeado. Y nosotros peleamos desde que entramos aquí en la directiva porque esto fuese lo que es ahora. Y para nosotros esto es como si fuera un hijo nuestro. Le tenemos muchísimo cariño, mucho cariño. Y además, de hecho, tener una asociación en un barrio es muy importante. Y es la experiencia que tenemos de esos 23 años que nos viene anillo al dedo a saber lo que es el tener la inquietud esa de los vecinos, de los problemas que tienen, de intentar arreglárselos. Algunas veces se pueden arreglar, otras veces no. Otras veces no. Pero es eso, lo que nos tiene con la llama ardiente es eso, el haber conseguido este edificio tan emblemático y en el sitio donde está. María, ¿satisfecha? Muchísimo. Yo estoy muy satisfecha. Yo digo como Rafa, aquí nuestra ilusión es todos los días luchar y luchar por los problemas de los vecinos, porque siga la asociación adelante, con nuestras actividades y con todo lo demás. Hemos estado grabando el programa en un sitio de raíz, de nuestras raíces. Este es el cuadro al que aludía Rocío Carrascosa, que ellos conservan, me imagino que como oro en paño. Pues sí. Y nosotros no podemos menos que despedir el programa agradeciéndole a María y a Rafael el gesto que han tenido de facilitarnos esta ubicación para que ustedes puedan disfrutar de un programa más de Linares, Raíces, Legado y Futuro. En 7 días nos vemos. Buenas noches.